Saludos caníbales, bienvenidos aquí a Aventura Caribe. Nos encontramos estamos en Cancún. Ahí viene José guayando la guagua. Hoy se supone que vamos ahora a desayunar y después vamos creo que para Chichén Itzá. Bienvenido, mi nombre es José, voy a ser su chofer los próximos 6 días. Decidimos llegar a los cenotes de México, aquí con el caníbal, línea, para controlar el caníbal, porque el caníbal sin línea... El caníbal sin Lilian es igual. ¿Dónde estamos? Pero yo limpio la playa, que esta gente no se lo cogí por una playa. Ahora vamos a desayunar aquí en Antoniet. Yo me voy a comer unos chilaquiles con arrachera. Un delicioso café negro y unos buenos chilaquiles con arrachera con mucho picante de desayuno. Y así rápidamente nos trasladamos a Chichén Itzá. Llegamos a Chichén Itzá en hora pico. Estamos en una visita express por la zona arqueológica, por lo que no nos detuvimos a ver las artesanías. Pero si usted puede, deténgase. La legendaria ciudad maya de Chichén Itzá, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988 y Maravilla del Mundo desde el 2007, sobresalió como centro cultural y político de la vieja civilización maya y fue uno de los asentamientos más extensos del centro norte de la península de Yucatán. El castillo o pirámide de Kukulcán, uno de los ejemplos más claros y notables de la arquitectura maya, fue construido durante el apogeo de la cultura Itzá-Cocón, durante la decadencia de Mayapán, una zona arqueológica súper hermosa que ya visitamos y documentamos en el canal. Denle un vistazo al video de Mayapán. Volviendo al castillo, es una pirámide de 4 lados, con un templo rectangular en la parte superior. El edificio está sobre una plataforma rectangular de 55.5 metros de ancho y tiene una altura de 24 metros. Cada lado de la pirámide tiene una escalera, 91 escalones por cada lado y uno más que lleva al templo superior, lo que da 365 escalones, uno por día del año. La fachada principal de este templo tiene 2 columnas que representan serpientes con las bocas abiertas. Estas forman la entrada principal. Ahora vemos el templo de las 1000 columnas. Es una construcción compuesta de múltiples columnas agrupadas en un cuadrilátero que mide 150 metros de lado. Las columnas fueron construidas entre el 900 y el 1200 después de Cristo. Todas las columnas alguna vez sostuvieron un techo que se derrumbó. Contando las columnas solo podremos contar 200 en total. El nombre actual viene por la grandeza que inspira. Seguimos con la plataforma de Venus. Se trata de una plataforma cuadrada con escaleras a cada lado. En los paneles elevados hay bajos relieves. En el espacio empotrado, Venus está representado con garras de jaguar que emergen de los fauces de una serpiente emplumada. Camino al juego de pelota, vemos el templo de los jaguares. Se construyó en el muro este del juego de pelota. Un interesante mosaico se repite a lo largo del físico. 2 jaguares avanzan desde distintas direcciones hacia un escudo redondo. El cuadro superior está relleno con los cuerpos de 2 serpientes emplumadas, con sus cabezas en los bordes del friso y las caras entrelazadas en el centro. Ahora sí, el gran juego de pelota. Característico de las sociedades mesoamericanas. El juego de pelota fue más un ritual ceremonial que un deporte y probablemente representó la recreación simbólica del mítico combate entre la noche y el día. Hay un fenómeno acústico singular en el campo de juego de pelota. Si uno habla en el templo en el extremo sur, la voz se puede escuchar en el extremo opuesto, ya que el sonido reverbera a lo largo de las paredes del templo norte. Unos tremendos murales se pueden apreciar en sus paredes que cuentan todo el simbolismo del juego. Luego vemos el Zompantli. La estructura es una plataforma cuyo detalle más destacable es la colocación de calaveras en la decoración en bajo relieve que da nombre a la estructura. La plataforma de las calaveras, la base, está sostenida por 3 cuadros decorados con calaveras y divididos por molduras. Ahora vemos la plataforma de las águilas y jaguares. Se trata de una pequeña plataforma con 4 escaleras. En la base de la estructura hay una pared vertical con paneles elevados que muestran imágenes que se relacionan con el curso del sol a través del cielo durante el día y su descenso al inframundo por la noche. Seguimos con el osario. Se trata de una pirámide de 9 bloques escalonados y con una escalera en cada una de las 4 lados, con balaustradas talladas con serpientes entrelazadas que conducen a un templo en la cima, cuya entrada exhibe orgullosamente 2 columnas de serpientes.
Por último, le damos de lejos una mirada al caracol. Se cree que este edificio, una de las pocas estructuras circulares construidas por los mayas, se utilizó para observaciones astronómicas a través de aberturas en la parte superior de la torre. Es una estructura construida en forma de torre circular de mayor tamaño, asentada sobre una plataforma con una escalera central. La base se asienta sobre otra plataforma rectangular, decorada con una cornisa de ángulos redondeados en la parte superior. El caracol está realmente construido con 3 edificios superpuestos. Quedan muchos más edificios que mostrarles aquí en Chichén Itzá, pero el calor después del mediodía y la cantidad de gente nos da ganas de ir a visitar algún cenote. Y así caímos a este nuevo cenote llamado Zuncan. Yo como que no he grabado mucho, pero vamos por un cenote, hace mucho calor. Ay, huele a cueva. Bajando las escaleras, el olor a cueva me llama y un oscuro pasillo divide el cenote del caníbal. Así que lo atravesamos rápidamente para así darnos un buen chapuzón en las refrescantes aguas del cenote Zucán. Cuentan los antiguos mayas que desde el origen del mundo habita la serpiente Zucán, dueña de grutas y cenotes, guardiana de que el ciclo del agua nunca se interrumpa, vigilante para que siempre esté llena de vida. Ay, qué rico. Ay, yo me atrevo a brincar de allí si no hubiera nadie aquí. Zucán forma parte de lo que antiguamente representó una red de poblados que dieron posada a las familias encargadas de edificar Chichén Itzá, maravilla del mundo moderno. En sus terrenos, Zucán esconde la evidencia de este hecho con más de 140 basamentos de casas habitacionales que daban techo a dichas familias, las cuales se abastecían de las cristalinas aguas de este cenote tan especial, tan lleno de misticismo. Regálame un like, suscríbete al canal, es la mejor manera de ayudarme a seguir creciendo dentro de YouTube y es gratis. También así podré seguir trayendo este tipo de aventuras en y fuera de Puerto Rico. Comparte este video con tus amigos y familiares. Comenten todo lo que quieran y no olviden activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba videos nuevos. Un abrazo a todos, será hasta un próximo video, caníbales. Hablamos.